Y la profecía nos está aportando muchos datos importantes con relación al pueblo de Dios de la antigüedad y de nuestro tiempo. A hechos que ocurrieron y que se verificaron en la historia. La historia confirma la veracidad de la profecía. Y la profecía lo que hace es dirigir la mente de los creyentes hacia esos eventos que van a tener lugar de forma segura. Los que ya han ocurrido son historia, los podemos constatar. Podemos afirmarnos en la profecía a través de la historia. Si fuese que Roma no hubiera existido, si fuese que el papado no hubiese ascendido al podio mundial, si fuese que el papado no hubiera perseguido al pueblo de Dios, entonces diríamos, mira, estas profecías no se pueden aplicar de esta manera, porque no ha ocurrido eso en la historia. Pero como ha ocurrido históricamente, entonces las profecías tienen profundidad, son creíbles y deben ser estudiadas y aceptadas, porque las que faltan, de seguro, como las que ya fueron, se van a cumplir también. Ahora estamos estudiando profecías que ya ocurrieron, y una partecita de la lección tiene que ver con el futuro. La lección lleva por título Luz impartida a un humilde suplicante. Aquí dice que la luz se imparte a una persona que tiene una actitud. ¿Cuál es la actitud? Humildad. ¿Y quién quisiera definir la humildad? ¿Qué es la humildad? ¿O contrario a qué es la humildad? ¿Perdón? Contrario al orgullo. Al orgullo, ¿no? La soberbia. Sí, la soberbia, la autosuficiencia. Entonces, ¿la humildad qué es? La humildad es la capacidad de reconocer nuestras propias faltas y limitaciones. Cuando uno conoce su limitación, entonces se ubica correctamente. Ahora, si yo no soy capaz de reconocer mis limitaciones, entonces estoy en un grave peligro, ¿verdad? Porque mi visión de mí mismo es desmedida, es desaforada, no tiene nada que ver con la realidad. El humilde reconoce su limitación, sabe hasta dónde puede llegar lo que sabe y lo que no sabe. ¿Sí? Entonces, el humilde es una persona sincera. No. No, porque, No. porque el sincero reconoce su debilidad, reconoce sus errores. Una persona Sí, sincera reconoce sí. cuando hace algo mal. Ok, sí, en ese sentido sí, tiene razón. Si se aplica a la visión de sí mismo, ¿no? Es sincero. Sincero consigo mismo. Sí, es sincero consigo mismo, sí, está bien. Ok, entonces aquí tenemos a un hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? Daniel. ¿Cómo? Daniel. Daniel. Y él que era humilde, ¿no? Y lo muestra cuando pide al Señor. Bien, entonces la pregunta número 1. Es muy interesante, las preguntas de esta lección son muy interesantes. Yo quisiera hacerlo muy participativo y que todos colaboraseis, ¿verdad? Aportando elementos prácticos, porque de nada sirve lo que estudiamos si no lo llevamos al área de nuestra vida personal. La profecía que estamos estudiando se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 8 y 9. Y esta profecía abarca uno de los tiempos más largos de la Biblia, ¿verdad? El periodo más largo, los 2300 años. Lo importante de esta profecía es que se presentan aspectos que tienen que ver con el pueblo judío, tienen que ver con Jesús, el Mesías, que vendría a ese pueblo judío, y tienen que ver también con la obra de Jesús en el cielo. Esos son tres aspectos importantes, ¿verdad? Pueblo judío, la interacción con ese pueblo judío de Jesús, y después lo que Jesús está haciendo en el cielo. Hoy nos vamos a centrar en los dos primeros aspectos, pueblo judío y lo que tiene que ver con Cristo cuando vino a esta tierra, con ese pueblo judío. Entonces Daniel estudiaba los escritos sagrados. Es que en aquel entonces, cuando Daniel estaba en Babilonia, ¿existía la Biblia? Sí. ¿Qué es lo que existía? ¿Qué dicen los hermanos? Sí existía. ¿Qué existía? ¿Sí, Carmen? Muy bien, hasta habían rollos del Antiguo Testamento y Daniel tenía acceso a esos rollos y él los estudiaba. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? A ver, damas, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Para saber el futuro, esa es una respuesta buena. También hay otras cosas, ¿verdad? ¿Para qué más? Rafael? Para conocer a Dios. Para conocer los atributos de Dios, ¿sí? Entonces tenemos dos aspectos, para conocer el futuro y
¿Por qué tenemos que conocer el futuro? ¿Es bonito conocer el futuro que nos espera? Para prepararnos. Entonces, si conocemos el futuro, podemos estar en guardia, ¿verdad? Y prepararnos. ¿Y por qué es importante conocer a Dios? A ver. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Las dos hermanitas que están allá, Ana y Persia. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Porque Él es nuestro creador. Muy bien, Él es nuestro creador. Entonces, ¿cómo no vamos a conocer a nuestro creador? Cuando uno crece y no sabe quién es su papá, hay gente así, ¿verdad? Que no sabe quién es su papá. Pero tiene como una inquietud muy grande y quiere averiguar quién es su papá. ¿No es cierto? En eso depende la vida eterna, en conocer al Padre y al Hijo que fue enviado. Así dice la Biblia. Muy bien. Entonces, Daniel tenía eso claro. Él quería conocer el futuro, lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, con el destino del pueblo de Dios, y también quería conocer al Señor por experiencia propia. Y por eso él estudiaba el libro del profeta Jeremías, era uno de los que él estudiaba, para saber el destino de la nación judía. Y él leía Jeremías 25, Jeremías 29, donde se decía que había un tiempo para los judíos, ¿verdad? Un tiempo que tenían que estar en el exilio, después tenían que... ¿Qué tenían que pasar después? Tenían que Regresar. retornar otra vez a Babilonia. ¿Y esto era bonito o era feo? ¿Cómo lo veían ellos? A ver. ¿Sí, Elvis? ¿Era bonito o feo esto? Imagino que para ellos tenía que ser bonito porque estaban en una tierra pagana y se puede comparar con la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, haciendo un pequeño parangón, permítanme este parangón, cuando los judíos fueron llevados a campos de concentración en Alemania, pasaron muchos años en esa situación. Millones murieron. Y los supervivientes, ¿qué es lo que deseaban? Más que nada, volver a ser libres, dejar esa situación, salir de esa situación. Era terrible esa situación. Y cuando llegaron los americanos, los aliados, entonces, ¿qué sintieron en su corazón? Era un gozo indescriptible. Eso no se puede describir con palabras. Cuando uno recobra la libertad, recobra la dignidad para vivir. Yo creo que nosotros estamos en esa situación y el pueblo del Señor a través del tiempo, de forma cíclica, ha pasado por esos estados. En este caso tenemos al pueblo de Dios en el exilio, como personas sin identidad, dirigidos por otros, sometidos a otros. Y ahora ellos están fijados, están atentos a qué, a la Presión. a la profecía. Están atentos a la profecía. Ellos quieren regresar, ¿no? Y dicen, a ver, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para regresar? ¿Cuándo nos vamos allá a casa? Claro, había mucha gente que ya se había acomodado, ¿no? Hoy también hay muchos cristianos que se han acomodado y cuando hablas de la segunda venida de Cristo dicen, no, eso pasará en millones de años, me decía uno. En millones de años vendrá Jesús. ¿Y tú no quieres que venga ya? Sí, pero tardará mucho. Eso serán millones de años. Eso me lo decía un cristiano, ¿no? Claro, él tenía muchos planes todavía. Quería hacerse una casa, quería casarse, quería tener hijos, quería éxito en la vida, disfrutar la vida. Tenemos que orar para que el Señor nos quite tal vez ese sentimiento de apego al mundo y darle más preponderancia a las cosas espirituales. Ahora Daniel vuelve su rostro a Dios para buscar respuesta de lo alto, como es habitual en él. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre algo interesante. El Señor escucha su oración. Y mi pregunta para los hermanos aquí reunidos es, ¿Dios escucha siempre las oraciones de la gente? Carmen, sí. ¿Las escucha siempre? ¿Todas las oraciones? No siempre, algunas veces no lo escuchan. Ok, muy bien. Algunas veces no escucha. Pero ahora esto es muy delicado, ¿no? Es decir, esto pues puede despertar en algunas personas un gran interrogante. ¿Cómo que no va a escuchar Dios las oraciones? Hermano Pedro. Yo sí creo que Dios siempre escucha las oraciones, pero no siempre contesta. Debemos tener la confianza que todas las oraciones sí están escuchadas, todo lo que decimos y pensamos está escrito en los libros del cielo, entonces no es nada que Dios no sabe y no conoce. Muy bien. Pero no siempre responde como nosotros pensamos que debe responder.
Ok, entonces tenemos dos respuestas muy importantes, muy válidas. La del Carni y la Está del bueno. Petro. Sí, hermanita. No, era eso, que Ok. Dios siempre responde a nuestras oraciones porque siempre las oye, lo que a veces la respuesta no nos conviene y no es lo que Ok. queremos. Pero cuando Dios no nos responde lo que queremos es por nuestro bien. Muy bien. Yo quiero leer un texto, por favor. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Entonces, ¿cómo interpretamos este texto? Sí. Sí, hermano. Oye, pero no- Podemos interpretarlo de la siguiente forma, para que sea una manera fácil de explicar. Ajá. Si el hermano viene y siempre me pide $100 toda la semana y yo se lo presto, pero llega el día que a mí se me terminan los $100 y cuando viene a pedirme los $100 digo no te puedo prestar y se pone bravo, viene siendo algo parecido. Si a Dios le gusta que sigamos su precepto, Ajá. que sigamos su conducta y Él siempre va a estar dispuesto. Pero si un día venimos y nos dice de que no puede porque hay cosas, yo le pido $1 millón en donación a Dios, si te doy $1 millón te vas a perder amor. Y entonces hay cosas que Dios puede conceder, otras que no puede conceder. Ok, gracias, hermano. Gracias. Entonces tenemos una especie de respuesta tipo semáforo, ¿no? Verde, te lo doy. Ámbar, espera. Y rojo no te conviene. Pero, ¿esto en qué semáforo está esta oración? La que dice que hay oraciones abominables, ¿no? ¿Qué significa esto? Ajá, son abominables. ¿Las escucha el Señor? ¿No las escucha? ¿Las acepta? ¿No las acepta? Sí, hermano Petco. Hay oraciones abominables para el Señor, porque son oraciones que tienen que ver con el placer del pecado. Ajá. Hay mucha gente que oran, que ellos pueden ganar en Las Vegas, y no se sabe qué más existe. La lotería, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos esperar que Dios se ocupa con esas cosas? Pero sí, sí que entendemos que hay también oraciones bien problemáticas, hay gente llena de odio. Entonces, en sus oraciones ellos desean que alguien se muere y se va de este mundo y que lo pasa algo mal y todo No, eso. se murió, se frotan las manos. ¿no? Claro, Sí. ese tipo de oraciones, ¿cómo podemos decir que Dios lo ve bien? Eso no de ninguna manera. Gracias. Por eso las oraciones que están en armonía con la ley de Dios, con la voluntad de Dios, eso es que Dios sí de verdad responde. Gracias, hermano. Sí, hermano. Y también pienso el caso, por ejemplo, de la mafia. ¿Cuántos mafiosos creen en Dios, van a la iglesia, se confiesan sus pecados y están pidiéndole a Dios que los ayude? Y por otro lado están matando personas y como son oraciones contradictorias con su forma de vivir y de actuar. Entonces Dios no puede agradarse con ese tipo de oración porque son hipócritas. Al fin y al cabo se está contradiciendo sus mandamientos. Gracias, Es como hermano. a Dios dando y con el pan, con el Sí. mazo dando, a Dios orando y con el Gracias, pan hermano. dando. Cuando hay una guerra